Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de Facebook y también los que nos están escuchando a través de WhatsApp. Damos la bienvenida a todos los que pueden escuchar este mensaje y que Dios les pueda estar bendiciendo en esta noche. Esta noche que es especial porque Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra y que podamos escuchar su voz. Dios ha permitido que cada uno de ustedes que puede estar presenciando este mensaje y que yo también podamos acceder a su palabra, podamos acceder a su presencia. Y damos gracias a Dios por eso. Ahora vamos a compartir un mensaje contigo, un mensaje para este tiempo que estamos viviendo. Como seguramente habrás leído el título de este mensaje, el título es ¿Por qué se lamenta el hombre? Y este título está basado en un pasaje, en un versículo de la palabra de Dios. Y ese pasaje lo vamos a leer. Está en Lamentaciones. Las lamentaciones de Jeremías. Los lamentos que hizo Jeremías delante de Dios. Y podemos leer Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Vamos a leer un versículo y luego vamos a estar estudiando el resto de los pasajes. Y podemos leer Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Un lamento. ¿Qué es un lamento o qué es el lamento? Seguramente tú conoces de esta palabra o seguramente no la conoces. Pero lamento significa gemido, significa una queja, un dolor, un llanto, una súplica. Y también significa arrepentimiento. Esto del lamento es algo que en la actualidad vemos mucho. Si vemos a nuestro alrededor, y quizás a ti te sucede en particular, estamos llenos de lamentos. Hay queja por todo. Si tú ves en cada una de las personas, siempre existe una queja. Todas las áreas de nuestra sociedad están criticadas. Hay llanto, hay dolor, hay congoja, todo tipo de súplica, si tú puedes ver. Se suplica quizás a Dios, a diferentes santos, diferentes imágenes, o a lo que podamos ver hay diferente tipo de súplicas. El hombre se lamenta de todo lo que está sucediendo. La pérdida de la salud, la pérdida de la economía, pérdida de muchas cosas, una queja hacia Dios, que también lo podemos ver mucho, que Dios se mantiene alejado, callado, silencioso ante esta situación. Hay todo tipo de lamentos, todo tipo de quejas en nosotros, los seres humanos, en este tiempo. Pero hay algo de lo que el hombre no se lamenta. Hay algo de lo que el hombre no siente queja, no siente dolor y no siente arrepentimiento. Hay algo
que el hombre trata de ignorar a menudo y todos los días, a pesar de que se les está avisando o se nos está avisando, se nos está anunciando. El hombre no se lamenta del pecado. El pecado, la raíz de todos los lamentos y la raíz de todos nuestros males. ¿Qué es el pecado? Hay diferentes definiciones para esto. El pecado es iniquidad, el pecado es maldad, el pecado es una ofensa, es una transgresión y muchas otras palabras con las cuales podemos definir lo que es el pecado. Pero, ¿por qué el pecado es la raíz de todos nuestros males y lamentos? ¿Y cómo nos afecta? Podemos ver algunos conceptos bíblicos sobre esto. ¿Y cómo nos afecta a nosotros el pecado? Es decir, todo aquello que nosotros hacemos mal, todo lo malo que hacemos. ¿Cómo nos afecta? Y es que el pecado significa muerte y separación. Algo muy grave. Además de que el pecado destruye nuestra vida, destruye por completo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. El pecado significa separación eterna de Dios. Podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Esa muerte significa una separación eterna de Dios. Y tú te preguntarás por qué. Y es que Dios es un Dios 3 veces santo. Le guste a quien le guste, quizás a ti no te guste esta idea, esta parte de Dios, este atributo de Dios. Y quizás es lo que menos te gusta de Dios o lo que tratas de ignorar de Dios. Pero tengo que decirte que una de las principales y primordiales características de Dios es que Dios es un Dios santo. Dios nada tiene que ver con nuestro pecado. Y todo comenzó así al principio, en el principio. Cuando Adán y Eva se le dio todo tipo de posibilidades, se le dio acceso a todos los beneficios de Dios, pero ellos decidieron optar por el pecado, por la desobediencia. Dios, en su santidad, tuvo que separarse de ellos. Ellos tuvieron que ser echados del huerto, del lugar que Dios les había dado, porque Dios nada tiene que ver con el pecado. Y a veces pensamos que el pecado es un concepto religioso. Seguramente tú estás escuchando y quizás no has tenido la posibilidad de aprender de Dios, de acercarte a Dios, y esta es la primera vez. O quizás no, pero tú también piensas que el pecado es un concepto religioso. El pecado es solamente para las personas que profesan una religión, que para las personas que asisten o son miembros de una iglesia, de una congregación.
Pero déjame decirte que el pecado nos atraviesa a todos, a la humanidad entera. La humanidad entera está atravesada por el pecado, por la maldad, por la rebeldía, por la ofensa a Dios. Dice Romanos capítulo 3, podemos leer Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Todos estamos atravesados por el pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y este concepto está muy metido en la sociedad. Por eso es que te digo que el pecado no es un concepto religioso. La Biblia dice que el pecado nos atraviesa a todos y que todos estamos llenos de pecado. Porque si tú dices que eres bueno, buena persona, déjame decirte que la Biblia dice lo contrario. No hay ni uno bueno, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, dice su palabra. Por eso, tú que estás escuchando, no te sientas exento de esto que estoy hablando. Porque esto es algo que como seres humanos nos atraviesa a todos. Ahora, ¿por qué dice Jeremías, el capítulo que hemos leído al principio, laméntese el hombre en su pecado? ¿Por qué dice eso Jeremías? Esto significa que así como yo me duelo, así como yo me quejo, así como yo suplico y me arrepiento de muchas cosas, que es lo que significa el lamento, también tengo que poder hacer lo mismo con el pecado. También tengo que poder reconocer mi condición como hombre delante de Dios y como pecador que soy. Podemos leer un relato en Lucas, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas, versículo 23, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 42. Vamos al 43, vamos a leer un relato. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta situación, este relato, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, a sus costados tenía, dice la Biblia, 2 malhechores, 2 personas que habían sido condenadas a morir por sus actos. Y dice que uno le injuriaba
lo insultaba, podemos decir, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero había otro que pudo ser capaz de reconocer su condición y de lamentarse también por esto, de arrepentirse por esto. Dice que la otra persona le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él reconocía que había maldad en él, reconocía lo que había hecho y que estaba pagando por lo que había hecho. Y volteó su mirada a Jesús con este lamento, con este reconocimiento. Debemos poder reconocer nuestra condición delante de Dios como pecadores y también dejar la práctica del pecado, dejar de practicar el pecado, reconocer nuestras fallas, nuestra maldad, nuestra transgresión y poder acercarnos a Dios. Dice Jeremías también en los versículos que hemos leído al principio, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Nosotros nos hemos rebelado. Nosotros. Dice Jeremías, en otras palabras, ¿por qué hay tanto lamento en ustedes? Más bien reconozcan su pecado delante de Dios. Y es que el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también a Dios. El pecado, como dije al principio, es una ofensa a Dios. Dice Génesis, podemos leer un relato en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estas palabras preceden a Noé y el arca. Era el contexto de lo que estaba sucediendo allí, cuando sucedió el tema de Noé con el arca, cuando sucedió de que Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque iba a destruir todo. Y era que la maldad estaba de continuo en los pensamientos y en el corazón de los hombres. Y habla de Dios en esta parte. ¿Qué sintió Dios? ¿Qué experimenta Dios con la maldad del hombre? ¿Tú crees que esto pasa desapercibido para Dios? ¿Crees que todo lo que está sucediendo en la sociedad entre los hombres pasa desapercibido para Dios? No tiene importancia. Y es que el pecado y la maldad del hombre constituyen una ofensa para Dios. Estamos ofendiendo a Dios con nuestra rebeldía, con nuestra maldad, con nuestro pecado. Estamos doliendo el corazón de Dios. Debemos entender que nuestro pecado ofende a Dios y nos aleja de Él. ¿Cómo actúa usted cuando una persona le ofende de continuo? ¿Cómo actúa usted con una persona
que continuamente está ofendiéndolo, que continuamente está atacando contra su corazón, contra su mente, contra sus planes. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo se siente usted? Dios está siendo ofendido y siempre ha sido ofendido por el hombre. Por el hombre. Quizás tú estás allí, estés esperando que Dios haga algo por ti, que Dios te ayude, que Dios te sustente. Déjame decirte que Dios tiene el anhelo, el deseo de acercarse a ti. Pero debes entender que tu pecado ofende a Dios, que mi pecado ofende a Dios y lo aleja, porque Él es un Dios 3 veces santo. Y el hombre muchas veces, como seres humanos, no entendemos por qué tanta maldad, tantas cosas. Y es que nosotros mismos no somos capaces de lamentarnos por nuestros pecados y de reconocer que es una ofensa a Dios. Una ofensa a Dios. Quizás tú en esta hora desearías que yo pueda decirte que está todo bien, que sigas con tu vida como tú la vienes llevando. Pero dice Lamentaciones, allí dice Jeremías, allí en Lamentaciones, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. El pueblo allí estaba en cautiverio, por eso Jeremías estaba con muchos lamentos y muy triste. Y dice que otros profetas no avisaron al pueblo de su pecado, sino que lo encubrieron. No avisaron para impedir el cautiverio, sino que lo cubrieron. Y el cautiverio vino al pueblo. Entonces, este aviso del pecado es por nuestro bien, es porque Dios quiere salvarnos y quiere acercarse a tu vida. Hay muchas personas que se dan el lujo de enojarse con Dios, de ofenderse con Dios. Hemos cambiado los roles con Dios. Hemos cambiado de roles. Lo hemos puesto a Dios en un lugar en el que Él se tiene que sentir obligado a actuar conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros sentimos, conforme a lo que nosotros estamos viviendo. Pero como se hablaba en el video anterior a este, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro reconocimiento? Hemos hecho a un Dios que todo el tiempo tiene que responder y tiene que acceder a nuestras demandas. Déjame decirte que nosotros, como seres humanos, no somos los amos y señores. Es Dios quien es el amo y Señor. Es Jesucristo quien está al control del universo y de todo lo que existe. No cambiemos los roles. Dejemos de cambiar los roles como seres humanos y reconozcamos que Dios es Dios y que nosotros cometemos ofensas contra Dios. Nosotros cometemos ofensas contra Dios todo el tiempo. Y Dios quiere que reconozcamos eso en este tiempo,
que dejemos de lamentarnos por todo lo que pasa y comencemos a reconocer nuestra actitud. Eso quiso decir Jeremías cuando dijo: ¿por qué se lamenta el hombre? Más bien, laméntese el hombre en su pecado. Ahora, como siempre, nuestro Señor tiene una respuesta y una solución a todo esto. A pesar que Él no está obligado, su amor es tan grande que siempre tiene respuestas para ti y para mí. Cuando pasó todo esto en el principio con Adán y Eva, Él, por su santidad, tuvo que echarlos de su presencia. Pero Él no se quedó tranquilo. Él inmediatamente ideó un plan para salvar nuestra alma, para salvar nuestra vida, para que esa separación no sea para siempre, sino que todos nosotros tengamos acceso a su presencia. Y es que eso también tenemos que reconocerlo. Dice el relato de Lucas, podemos volver al relato que estábamos leyendo en Lucas, capítulo 23, el versículo 42. Dice que el malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice Lamentaciones, allí donde hemos estado leyendo: escudriñemos nuestros caminos, es decir, fijémonos, examinemos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios, a Dios en los cielos. Podemos mirar a Jesús y a la cruz. Esa idea tan maravillosa que tuvo Dios de enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, para que nosotros podamos reconocer nuestra maldad y por medio de Jesucristo tener acceso a su presencia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán y Eva, todos nosotros nos constituimos pecadores. Pero por la obediencia de Jesucristo en la cruz, todos nosotros somos justificados delante de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo estás tú en este momento? ¿Estás tú lamentándote por todo y no estás lamentándote en tu pecado, reconociendo tu pecado y dejando esa práctica que sabes que le ofende a Dios? ¿Estás tú ofendiendo a Dios? Quizás tú dices: no, esto no es para mí porque yo soy una mujer, un hombre bueno. Pero déjame decirte que la Biblia dice lo que leímos recién, que no hay justo ni aún uno. Quizás tú estás dando la espalda a Dios, no quieres cambiar tu manera de vivir. Y he escuchado muchas personas que dicen: yo creo en Dios, lo acepto, pero esta es mi vida. Y es así que allí también hay un cambio de roles, porque significa que Dios se tiene que adaptar a tu vida, se tiene que adaptar a mi vida, cuando en realidad es al revés. Nosotros nos tenemos que adaptar a la vida que Dios
nos quiere dar. Y dice la Biblia que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Si tú quieres reconocer tu pecado, el pecado que mora en ti, que mora en muchos de nosotros, la ofensa que has hecho delante de Dios, y quieres decirle a Jesús, como le dijo este malhechor, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo a Jesús como nuestra salida, reconociendo a Jesús como el autor y el consumador de la fe, reconociendo a Jesús como el único que puede cambiar y transformar nuestra vida. Tú puedes hacer esta oración conmigo, yo te invito. La puedes hacer por única vez y luego tú puedes orar a Dios, tú puedes hablar con Dios y pedirle que te ayude a seguir en este camino. Puedes repetir conmigo esta oración. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias te doy por la obra de la cruz del Calvario que me acerca a ti, Señor. En esta hora quiero reconocer que soy pecador y que te he ofendido con mis actos. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y quiero reconocerte como te reconoció este malhechor. Quiero pedirte que te acuerdes de mí, Señor, y que me salves. Que salves mi vida, que sea mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tú puedes ahora seguir a Jesús. Dice la Biblia que luego de que lo reconocemos a Él en nuestro corazón, podemos ser hijos de Dios. Y tenemos con Jesús todas las cosas. El Padre nos ha entregado con Jesús todas las bendiciones, todas las cosas. Ahora la pregunta es: ¿en qué te lamentas, hombre viviente? Si tú ya conoces a Jesús y sigues su camino, pero aún hay lamento en tu vida, que tú puedas examinar en esta hora tus caminos. Como dice aquí, escudriñar nuestros caminos. Porque si Jesús te ha lavado de tus pecados, si Jesús te ha limpiado, entonces el lamento no debe existir en nuestra vida. El llanto, el dolor, la queja. Porque con Jesucristo lo tenemos todo. Él nos da vida y vida en abundancia. Con esto me voy despidiendo. Que Dios bendiga mucho tu vida y que puedas reconocer a Jesús en estos tiempos de tanta ofensa, de tanta rebeldía contra Dios. Que tú puedas reconocer a Jesús. Que Dios te bendiga esta noche.